Buenas tardes con todos. Muchas gracias por venir, participar con nosotros en esta actividad CLF. Estamos haciendo en este año por primera vez aquí en el Hotel Calacoto. Y ayer hemos compartido un poquito acerca de la diferencia entre la justicia de Dios y la justicia del hombre, ¿cierto? Agradecemos a Dios por permitirnos estar aquí y también compartir. Antes de que yo comparta, yo quería mostrarles un video que hemos preparado, que es de nuestra misión. Este video es un resumen de todo lo que es la misión de nivel internacional. Es la vida del pastor fundador de nuestra misión, que es el pastor Oxopar. Él es el maestro y fundador, ¿no?, de nuestra misión. Entonces yo quiero mostrarles un ratito para que ustedes puedan ver y conocer más acerca de la misión. 지금은 때가 아니다. 다 반대하셨어요. 목사님도 굶으시는데 그럼 젊은 청년들을 데려다 놓고 굶겨 죽일 작정이냐? 뭘 먹일 거냐? 교회가 작고 형제님들 수가 작기 때문에 시작하기에는 진짜 형편적으로 보면 불가능한 상태죠. 근데 형편이 안 되는데 믿음으로 시작을 하셨다는 거지. 가는 사람보다 시작하는 사람이 더 어려운 거예요. 믿음이 아니면 시작을 못 하니까. 그 부산에서 있었던 그 무궁화회관 집회는 저희 선교회가 그 새로운 그 복음의 역사를 가지게 된 그런 정말 상징적인 그리고 기념적인 그런 집회라고 생각을 합니다. 새로운 사람들이 그 구원받을 사람 손들어 보라고 했더니 700여 명이 되는 사람이 손을 들고 일어났습니다. 그래 이제 그 700여 명이 동시에 일어나면서 그 의자가 그 나무끼리 부딪히는 그 소리는 정말 우리 마음에 그 큰 하나님의 감동이었고 또 하나님의 역사라는 마음이 들었습니다. 이제 우리 선교회에서 이 시대를 향해서 전하고자 했던 핵심적 그 교리이자 핵심적 예수 그리스도의 구원의 말씀이었습니다. 그래서 그 말씀이 죄사함 거듭남의 비밀이라는 책으로 만들어지면서 그 책을 통해서 구원받은 사람은 훨씬 더 많다는 것을 우리가 이렇게 알 수가 있습니다. 그분들은 정말 예상대로 이제 이렇게 예배당을 짓는데 35만 달러 또 빈민구 구제하는데 15만 달러에서 50만 불이나 되는 돈을 사실 기통가 목사님이 이렇게 직간접적으로 이렇게 좀 요구하셨거든요.
그랬을 때 목사님께서 저는 아프리카에 돈을 갖고 오지 않았습니다. 왜 아프리카 목사님들은 하나님을 바라보지 않고 사람을 바라보고 외국 선교사들을 바라봅니까? 저는 미국 선교사들이 돈으로 성경에 대해서 굉장히 불편하고 저는 이 아프리카의 케냐에 하나님이 살아계신 것을 보여주러 왔습니다. 그래서 우리는 앞으로 이 기통과 목사님 교회에서 독립하겠습니다. 교회 등록을 얻겠습니다. 그래서 목사님이 저를 도와주셔도 우리는 일할 거, 돕지 않아도 우리는 일을 할 것입니다. 하나님 우리에게 등록을 주실 건데 그 누가 반대해도 대통령이 반대해도 우리는 등록을 얻을 것입니다. 그리고 기통과 목사님도 복을 받고 싶으시면 저한테 속하십시오. 제 편이 되십시오. 이랬습니다. 예수님만을 위해 찬양하는 합창단이면 주님이 도우시면 이 합창단 되겠다. 그 마음에 확신을 가졌어요. 우리 세계 최고 합창단 된다. 수많은 청소년 문제, 젊은이 문제가 일어나는데 아이와이프로 말미암아 새로운 마음을 가지고 사는 새로운 세계를 만들어서 나는 그날을 기다리겠습니다. 어두운 사람들의 마음을 두루두루 밝게 비추고 일생 동안 하나님의 작은 별이 돼서 참 여러 가지 마음에 슬픔이 있는 사람들, 고통증이 있는 사람들을 이 칸타타로 마음의 위로와 힘을 주었습니다. 학생들을 제일 행복하게 해줘라. 장차 이 세상을 이끌어갈 사람들이야. 다른 뭘 하는 게 아니고 서로 마음이 흐르도록 하는 일을 했어요. 케냐 마나임 바이브 칼리지를 통해서 귀한 일꾼들이 아프리카 내 전 세계에 복음을 들고 가겠다. 이제 우리 이 설교가 케냐의 구석구석 지침마다 들어가서 복음을 전한다고 생각하니까 그들이 모니터를 통해서 이 말 강의를 들으면서 지금까지 없던 기쁨, 지금까지 없던 소망을 얻을 걸 하나님께서 생각해 다음 세대니까 청소년들께 복을 주시길 바라고 하나님이 이런 청소년들을 이해하는 모든 일을 도우실 줄 믿습니다. 머리카락보다 가는 어린아이 혈관에다가 주사를 놓으면서 애가 깨난 거예요. 사람들이 막 좋아서 춤을 추더라고요. 저는 아무것도 아닌 부족한 사람이었습니다. 지난 50년 돌이켜 너무너무 감사하고 나는 부족함이 많고 허물이 많고 연약하지만 하나님이 그 모든 것들을 하나하나 해결해 주시는 게 너무 감사했습니다. 우리 교회가 10년이 지나고 50년이 지나도 이 복음이 살아서 힘있게 역사하는 교회가 되고 전 세계 많은 영혼들의 생명을 구원하는 그런 귀중한 역사가 일어나게 되기를
Eso es un testimonio sobre nuestra misión. El video está un poquito retrasado, no es del año 2012, ya han pasado 6 años desde aquel tiempo hasta ahora, y la misión sigue avanzando, sigue trabajando, sigue anunciando el Evangelio. Vamos a continuar el tema que hemos hablado ayer. Una vez más, Romanos capítulo 1, versículo 17. Libro de Romanos capítulo 1, versículo 17. Mientras leemos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando nosotros hablamos sobre la fe, también hablamos sobre la justicia de Dios. La fe no es la obra de nosotros, es la obra de Jesucristo. La justicia es la obra de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando una persona recibe la justicia de Dios, tampoco puede andar por sí mismo, por su propio punto de vista, por su propia interpretación, ¿no? Muchas veces nosotros como cristianos queremos hacer las cosas de lo mejor que se pueda. Pero si nosotros estaríamos tomando ese tipo de camino, como ayer hablábamos, estaríamos haciendo el camino de la ciencia del bien y del mal, entre lo bueno y lo malo. Pero la vida espiritual no depende de lo bueno y lo malo, sino depende del punto de vista de Dios. Ayer nosotros tomamos un versículo en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 7, donde dice que los ojos de ambos fueron abiertos, ¿recuerdan? ¿Cierto? Eran los ojos de Adán y Eva que se abrieron. Y luego en el libro de Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7, nos dice que Jehová no mira lo que mira el hombre, ¿cierto? El hombre siempre mira lo que está delante de sus ojos, pero lo que Jehová mira siempre es el corazón. Entonces la vista de Dios y nuestra vista son completamente diferentes. ¿Me puede poner las diapositivas, por favor? Vamos a ver, ¿no? Hemos preparado unas diapositivas sobre el tema que ayer hemos empezado, ¿no? Acerca de la justicia de Dios. Entonces, para la justicia en este mundo, la gente determina por medio de la ley. Y en la Biblia también encontramos, ¿no? La ley de Dios. ¿Cuántos mandamientos hay en la ley? Ayer nosotros preguntamos, ¿cierto? Y exactamente encontramos un número 613. Mandamientos, ¿no? En hebreo es mishbot. Entonces aquí hemos hecho una compilación de todos los 613 mandamientos. Están agrupados de acuerdo al tema, ¿no? Por decir, los mandamientos que hablan acerca de Dios, creer en Dios, todo lo que es relación con Dios. Luego, mandamientos sobre la ley, señales y símbolos, oraciones y bendiciones, amor y hermandad. Luego tenemos el trato a los gentiles, ¿no? Y cada mandamiento, ¿no? Está con su cita bíblica, si ustedes pueden confirmar. Sobre también las relaciones sexuales, ¿no? Prohibición y qué es lo que tiene que hacer. Las costumbres y las fiestas que también se les mandaba, ¿no? a cumplir, ¿no? Por decir, no comer en la Pascua nada que contenga fermento o levadura, ¿no? Es uno de los mandamientos. Sobre la comida, ¿no? Dios había determinado qué tipo de comida se tenía que ingerir y qué cosas no podían comer, ¿no? Como dijo, por si no comer aves inmundas. Y luego vemos, ¿no? En la Biblia cuál es la diferencia entre los animales limpios y los animales inmundos. Luego leyes sobre los empleados, sirvientes y esclavos, sobre votos, promesas y juramentos, sobre el año sabático y el año del jubileo, sobre la corte y el proceso judicial. Si ustedes ven, ya vamos como 234 mandamientos. Castigo y restitución, sobre las profecías, sobre la idolatría, sobre los lugares de idolatría, las ofrendas, los diezmos y los impuestos, sobre el templo, el santuario y objetos sagrados, sacrificios y ofrendas, ritos de pureza y impureza, sobre la lepra y los leprosos,
mandamientos para el rey, ¿no? Y mandamientos sobre los consagrados a Jehová, los nazareos, sobre las guerras, ¿no? Y aquí ya con esto termina 613, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos sobre los mandamientos, ayer en la noche hemos tenido el seminario bíblico y hemos también hablado un poco acerca de la ley. Y un intérprete de la ley le pregunta a Jesús, ¿haciendo qué cosa yo podría heredar la vida eterna? Y Jesús le hace dos preguntas. Una pregunta es, ¿qué está escrito en la ley? Y la segunda pregunta es, ¿cómo lees? ¿Cómo las personas interpretan? Hemos visto 613 mandamientos. Ayer dijimos, ¿no? Normalmente un judío en lo máximo que pueda lograr llegaría hasta unos 200, 210 mandamientos. ¿Cómo podría interpretar toda esta lista, ¿no? de mandamientos? No todo se puede cumplir. ¿Qué resultado se obtiene por cumplir la ley? Si nosotros de verdad tuviéramos la capacidad y el poder de hacer, dice, podríamos vivir y recibir la bendición, si es que se pudiera cumplir la ley. Como está escrito en el libro de Ezequiel capítulo 20, versículo 11. Ustedes pueden confirmar en la Biblia. Dice, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, ¿cierto? Así está escrito en la Biblia, así está en la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si no cumplimos la ley? Según la misma Biblia dice, recibiremos la maldición y sentencia de muerte. Y también encontramos el versículo en el mismo capítulo de Ezequiel, que ustedes también pueden confirmar en su Biblia, en el versículo 25. Y pongan bien en atención este versículo, porque dice, Dios mismo está hablando aquí, dice, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos. Dios mismo dice, yo le di al humano, a los judíos, les di los estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Ayer cuando terminábamos el CLF o la conferencia, vimos un versículo que estaba en Romanos 3:20 y 3:19, ¿recuerdan? En ese versículo dice que por la ley ninguna persona puede ser justificado. Y también dice que por medio de la ley las personas van a quedar en el juicio. Va a quedar su boca cerrada y bajo juicio. Si vemos, la Biblia dice, Dios dijo, no eran buenos para vivir. No podrían vivir por medio de la ley. Pero la gente está equivocada y está pensando que si se porta bien, que si hace lo bueno, que si hace lo correcto, podría alcanzar o la salvación o la justicia o algún favor de parte de Dios. Si nosotros nos damos cuenta, yo recuerdo desde que empecé a ir al preescolar, me enseñaban que tengo que hacer lo bueno. En mi casa me enseñó que tengo que hacer lo bueno, en la escuela, y en todo lugar nos enseña que tenemos que hacer lo bueno. Pero ¿quién nos enseña poder recibir la justicia de Dios? ¿Quién nos enseña a ser libres del pecado que estamos arrastrando en nuestro corazón? En Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si una persona quisiera cumplir la ley, debería cumplirlas 100%. Si hay 99%, como dice Santiago, mire, Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, ya, imagínense, son 613, ¿cierto? Cualquier persona que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ya, son 613, logró cumplir 612 y le faltó uno. ¿Qué dice? Por un punto se hace culpable de todos. Eso ustedes pueden confirmarlo en la Biblia. No es mi palabra, es la palabra de Dios. Pero las personas piensan, ¿no? Yo trato de hacer, aunque sea un día yo voy a hacer lo bueno. Pero no es así. Si una persona, si es que existiera alguna persona, debería guardarlo al 100% todo. Pero el humano no puede guardar. Ayer vimos un versículo, Romanos capítulo 7, versículo 14, la ley es espiritual, ¿cierto? Y nosotros somos carnales. Además, fuimos vendidos al pecado. Entonces, ¿se puede cumplir la ley? ¿Podríamos alcanzar una justicia por el camino de la ley? En la Biblia hemos visto, no podemos cumplir. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Darnos la justicia? ¿Será ese el propósito de la ley? No. Ayer mostramos el versículo, Romanos 3:20, conocer el pecado que está oculto en el corazón.
¿Sí? Aquí está, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ese él es Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso ustedes lo tienen que confirmar en la Biblia, ¿cierto? Entonces, acá pregunta, ¿cuál es el propósito de la ley? Es conocer el pecado que está oculto en mi corazón. Entonces, Romanos 3:20. Y en Gálatas 3:24 nos confirma, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por la ley. Si por la ley fuera la salvación, entonces, ¿para qué tendría que venir Jesucristo? Ya suficiente con nuestra obra, suficiente con nuestro esfuerzo, ¿cierto? Entonces, ahora nosotros vamos a ver el tema sobre la justicia de Dios, ¿sí? Lo que hemos empezado ayer. ¿Y cómo nosotros podemos recibir? Si ustedes confirman en su Biblia, la Biblia tiene 66 libros. Entre estos 66 libros que tenemos en la Biblia, encontramos el perdón de pecados solamente en dos partes de la Biblia. En el Antiguo Testamento, el perdón de pecados según la ley. Y en el Nuevo Testamento, el perdón de pecados según el Nuevo Testamento. Entonces, solamente tenemos en la Biblia dos formas del perdón del pecado, nada más. Vamos a explicar las dos. Primero, la del Antiguo Testamento. Rápidamente vamos a pasar esto. Con el tabernáculo, por decir, en el tabernáculo, cuando Dios establecía el tabernáculo, Dios quería morar en medio del pueblo de Israel. En Levítico capítulo 4, desde el versículo 27 hasta el 31, hay una explicación para perdonar el pecado de alguna persona que haya cometido por algún error, por alguna equivocación, sin intención, sin alevosía. Dice, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, ¿no? La palabra yerro con Y es error, ¿cierto? Se equivocó, no fue a propósito. Haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Aquí está la cabra, ¿sí? No es una cabra, es una oveja, ¿cierto? Pero era aceptado, cabras, ovejas, y dependiendo del nivel del pecado, había también el nivel de la ofrenda, ¿sí? Entonces, al traer esta cabrita o esta ovejita, tiene que empieza a hacer un orden de ritos que se tiene que hacer. Por decir, primero en el versículo 28 dice conocer su pecado. Primero tiene que reconocer, aceptar, yo tengo pecado, yo soy pecador. Segundo, tiene que conseguir la ofrenda. Tercero, tiene que poner su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Y en el cuarto ya es el sacrificio. Y en el quinto lugar sería ya el perdón de sus pecados. Aquí vemos, ¿no? Él es el pecador, él trae el pecado. Ese pecado es algo simbólico nada más, ¿no? Porque el pecado no se ve. Entonces, cuando dice, ¿no? trae su ofrenda, tiene que poner su mano. En la Biblia, aquí mismo Levítico, tiene que confesar sus pecados. Al confesar, según el libro de Levítico 16:21, se transmiten hacia la ofrenda. Para los judíos, la imposición de manos sobre la cabeza tiene tres significados o tres valores. Primero, al poner la mano o al traspasar la mano significa igualdad. En este caso, el pecador y la ofrenda son iguales. Entonces, al ser igual significa van a cambiar de lugar, ¿cierto? Tú vas a sentarte y yo me voy a poner en tu lugar, ¿cierto? Entonces, somos iguales, cambio de lugar. Luego también es traspasar sus pecados. Entonces, para los judíos tiene significado poner la mano. No sé si ustedes han visto cuando se juega el fútbol o el voleibol y entran los suplentes, ¿cierto? Siempre chocan las manos, ¿no? Cambio de lugar. Tú te vas a la banca, yo me voy a tu lugar, ¿cierto? Para los judíos era así. Entonces, cuando ya pasó, ya confesó, el pecado ahora se encuentra sobre la ofrenda. Esta tiene que ser sacrificada. Entonces el sacerdote dentro del tabernáculo la degolla y tiene que recoger la sangre. Y luego, ¿por qué dice en el versículo 29? Tiene que poner la sangre sobre los 4 cuernos del altar. ¿Ustedes saben por qué tiene que hacer eso? Se está haciendo el sacrificio por el pecado, ¿cierto? Si nosotros confirmamos
en el libro de Jeremías capítulo 17, versículo 1, dice que aquí en los cuernos del altar está esculpido el pecado. Entonces, si en estos cuernos están escritos los pecados, para hacer el sacrificio, ese pecado que está esculpido en el cuerno tiene que ser cubierto con la sangre. Al ser cubierto con la sangre, luego tiene que ser quemada la ofrenda. Al ser quemada, usted ve aquí, está subiendo el humo. Ese humo tiene que subir, ¿no? Y cuando llega a la presencia de Dios, cuando Dios mira, va a mirar los 4 cuernos del altar. Y si ve pecado, ¿dará perdón? No. Pero si ve la sangre, puede dar el perdón. Y lo que dice el versículo 31, en Levítico 4:31 dice, así hará por él y por su pecado y será perdonado delante de Dios. ¿Quién le da el perdón? Dios le da el perdón. Cuando Jesús estaba caminando aquí en la tierra, un día él se encontró con un paralítico y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. En ese mismo momento todos los fariseos, los escribas, los que estaban alrededor de Jesús empezaron a murmurar y a cavilar, ¿quién se cree este? Si el único que puede perdonar pecados es Dios, ¿cierto? Porque el único que daba el perdón de pecados según la ley es Dios, nadie más. Entonces luego este sacrificio se repite y se simplifica cuando Dios dice a través de Levítico 16, ustedes pueden confirmar luego cuando tengan más tiempo, el capítulo completo de Levítico 16 dice el día de la expiación. Y en el versículo 29 y 30 dice, Levítico 16, 29 y 30 dice, Dios había determinado un día para hacer la remisión del pecado de todo el pueblo de Israel. Según la Biblia, según Levítico 16, 29 y 30, era el día 10 del mes séptimo. Si nosotros lo traduciéramos a nuestro calendario sería el 10 de julio. Pero si nosotros confirmamos con el calendario judío, más o menos estaríamos hablando del mes de octubre, ¿no? Porque el calendario judío y el calendario que nosotros utilizamos son diferentes. Entonces, en el día 10 del mes séptimo se hacía la remisión del pecado de todo el pueblo de Israel. Ese día los judíos no tenían que trabajar, no tenían que hacer nada, tenían que reunirse todos afuera del tabernáculo, tenían que afligir su alma y todos cometieron el pecado. Pero ese día era el día de la expiación por todo el pueblo y según el capítulo 16, el versículo 30, la vigencia era por 1 año ese sacrificio. Entonces, si estamos hablando del día 10 de julio, se contaría el pecado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, ¿quién representaría a todo el pueblo? El sumo sacerdote. Y en este caso era Aarón. Aarón era el representante de todo Israel. Él recibió ese cargo de parte de Dios, ser el sumo sacerdote. Entonces, ¿qué hace el sumo sacerdote? Si ustedes confirman, él va a poner sus manos en el versículo 20. Él pone sus manos, él confiesa. En el versículo 21 se traspasan todos los pecados, todas las rebeliones sobre este animal. Y luego, ¿qué hace? Igual, ¿no? Hay 2 animales. Uno se sacrifica dentro del tabernáculo y otro se sacrifica afuera del tabernáculo. El que va afuera se llama la ofrenda por Azazel. Y esa ofrenda se llevaba al desierto. Había una persona destinada y tenía que caminar 3 días por el desierto y dejarlo, abandonarlo allí. Entonces, para los judíos, primero, un ejemplo, si todo este salón fuera el pueblo de Israel y aquí estuviera la persona destinada por Azazel, ¿qué hace? Pone, ¿no?, sus manos y él como representante de todo el pueblo pasa los pecados al animal. Luego tiene que llevarlo al desierto. Las personas empiezan a ver, su pecado se va alejando de ellos. Su maldad, su condenación se empieza a alejar. Y a medida que se va desapareciendo por el horizonte, ellos empiezan a sentir, Dios llevó mi pecado, ¿cierto? Y así, hasta que 3 días. Normalmente se dice que un animal caminando 3 días no va a poder volver por el mismo camino. Especialmente una oveja, un corderito no podría regresar. Y la otra ofrenda se sacrificaba dentro del tabernáculo. El sacerdote al sacrificar, al derramar la sangre, cubría con la sangre los 4 cuernos del altar y luego con un poco de sangre solamente una vez al año, que era el día de la
expiación, una vez al año, él podía ingresar con esa sangre hasta el lugar santísimo. Pero antes de ingresar hasta el lugar santísimo, él tenía que lavar su vestidura en la fuente de bronce. Tenía que reflejarse y él tenía que entrar sin mancha, ni gota de sangre, nada. Luego él podía ingresar y adentro, sobre el propiciatorio, sobre el arca de Jehová, el arca del pacto, la tapa se llama propiciatorio, sobre esa tapa él tenía que rociar la sangre 7 veces. Normalmente las personas que están afuera no lo van a poder ver, solamente sería él, único. Pero ¿qué pasaba? En algunos casos, algún sacerdote o sumo sacerdote cuando ingresaba, moría. ¿Por qué? Porque alguna mancha tenía, él no se dio cuenta. Entonces algunos sacerdotes tenían que entrar amarrados con una cuerda. Pero para evitar eso, Dios mandó que en la vestimenta del sacerdote, y especialmente del sumo sacerdote, tenía que llevar, en el borde de su vestidura tenía que llevar unas campanitas de oro y unas granadas de oro. Y a medida que él caminaba, daba un paso, se sentía el sonido. Y cuando él salpicaba la sangre, se sonaba, ¿no? Las campanitas, shh, ¿no? El timbre de las campanitas. Entonces, las personas que estaban afuera, por el sonido de las campanitas, podían confirmar: el sacerdote está haciendo ahora la expiación de nuestros pecados. Y contaban del 1 hasta el 7, porque 7 para Dios es el número perfecto. Cuando él podía lanzar las 7 salpicadas de sangre, se completaba el perdón de pecado de todo el pueblo por valor de 1 año, vigencia de 1 año. Así se hacía una vez cada año. ¿Y quién era el encargado? El sumo sacerdote. Empezaron con Aarón y luego él iba heredando el sacerdocio y el sumo sacerdocio. Levítico 16:21 dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Ahora nosotros vamos a explicar la forma de perdonar el pecado en el Nuevo Testamento, según el nuevo pacto que Dios nos está dando a nosotros, ¿no? La actualidad, lo que estaría vigente. Primero empezamos con San Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Jesús es anunciado por un ángel, ya tenía una misión que venía de parte de Dios. Era cargar el pecado del mundo. Todos sabemos cuál es la misión de Jesús, ¿cierto? La palabra Jesús tiene un significado: salvador del pecado, ¿sí? Todos los nombres tienen significado. Si ustedes no saben el significado de su nombre, sería muy bueno que lo averigüe, ¿no? Luego, no solamente Jesús es anunciado su nacimiento, también anuncian el nacimiento ¿de quién? De Juan el Bautista. Y el nacimiento de Juan el Bautista se hace 6 meses antes del nacimiento de Jesús, o 6 meses antes del anuncio de Jesús también, ¿cierto? ¿Por qué? Según el libro de Mateo capítulo 1, versículo 10, 11, 12, dice que Juan es un enviado de Dios para preparar el camino de Jesús, el camino del Salvador, ¿cierto? Aquí vemos San Mateo 11:11, dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Quién está hablando este versículo? Lo está hablando Jesús. En mi Biblia aparece en letras en rojo y son las palabras mismas, ¿no?, de Jesús. Entonces Jesús está diciendo: entre los que nacen de mujer, dice, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Qué significa? El representante de todos los seres humanos sería Juan el Bautista. ¿Por qué? Nacer de mujer significa somos humanos, ¿cierto? Solamente los humanos nacen de una mujer, ¿correcto? Entre todos los seres humanos no hay otro mayor. Para Jesús, el mayor, ¿quién es? Juan el Bautista. ¿Y por qué él sería el mayor? Mire, Juan el Bautista reúne varias condiciones de parte de Dios que Dios le daba a él. Primero, para Dios es el mayor de los seres humanos. Segundo,
Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Juan viene a ser el límite de las profecías y de la ley. Ya aquí vamos, tres puntos. Y hay un punto más. ¿Ustedes saben quién era el padre de Juan el Bautista? Zacarías y Elizabeth, ¿cierto? ¿Quién era Zacarías? Cuando el ángel se le aparece a Zacarías, allí dice que él había ingresado al lugar santísimo, ¿cierto? Él le tocaba como derecho ofrecer una vez al año, ¿qué? El sacrificio como sumo sacerdote. Entonces, según la ley, el sacerdocio se va heredando. Entonces, Juan el Bautista también es un sacerdote. Él también tiene que presentar una ofrenda delante de Dios. Aunque no lo vemos a Juan el Bautista en ninguna parte de la Biblia, que él va al templo, ofrece un corderito por el pecado de alguna persona, pero vamos a confirmar algo que es muy importante. En el libro de San Mateo, vamos a ver San Mateo 3 primero, antes de continuar con esto. San Mateo capítulo 3, versículo 13. San Mateo 3:13, allí sale el bautismo de Jesús, ¿sí? Vamos a ver San Mateo 3:13. Nos puede poner, aquí está en la pantalla. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Por él es Juan el Bautista, ¿cierto? Jesús viene a Juan, al río Jordán, ¿cierto? Para ser bautizado ¿por quién? Por Juan el Bautista. Si ustedes leen el bautismo que hacía Juan, ¿a quién bautizaba? Al pueblo. ¿Pero con qué propósito? ¿Por qué los bautizaba? En la Biblia vamos a encontrar que hay 3 bautismos diferentes cada uno. Primero, Juan bautizaba a los pecadores, ¿cierto? Y le decía, arrepiéntanse, pecadores, arrepiéntanse, generación de víboras, ¿cierto? Ustedes van a ir al juicio, pero si ustedes se arrepienten y confiesan sus pecados, ustedes pueden alcanzar la misericordia. Ya, ese es un tipo de bautismo. Juan bautiza a los pecadores. Pero, ¿por qué Jesús tiene que ir donde Juan? ¿Jesús era pecador? ¿Jesús tenía pecado? No, no tenía pecado. ¿Qué sentido tiene que Jesús se bautice? Hasta aquí no podríamos tener ninguna explicación o no podríamos entender. Algunas personas para salir de paso me dijeron, es que Jesús nos tiene que dar el ejemplo. Bueno, vamos a ver qué ejemplo nos va a dar, ¿sí? Jesús no vino al mundo a darnos ejemplo, Jesús vino al mundo con una misión. Desde que se anuncia su nacimiento, su nombre mismo ya determina la misión de Jesús, salvar al mundo del pecado. Entonces, versículo 14, más Juan, o sea, cuando Jesús le dice a Juan, ya, yo vengo para que me bautices, más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Porque Juan, cuando él anunciaba a la gente que se tiene que arrepentir, que tiene que confesar sus pecados, él decía, detrás de mí viene otro, ¿cierto? Uno al cual yo no soy digno ni siquiera de desatar su calzado, porque él bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, cuando Juan se ve que Jesús está pidiéndole que le bautice, se le opone. No, tú me tienes que bautizar, yo también soy pecador, yo tengo pecado, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? ¿Qué dice el versículo 15? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ese es el tema que estamos hablando, la justicia de Dios. Entonces le dejó. Cuando Jesús le dice a Juan el Bautista, yo vine para hacer la justicia de Dios. Yo no vine porque voy a dar un ejemplo. Yo no vine porque voy a hacer de repente algún rito, no. El que yo me bautice aquí es la justicia de Dios. Según el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, Isaías 53, 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, él con acento es un personaje, ¿cierto? En él es Jesucristo, el pecado de todos nosotros.
cuando Jesús le dice a Juan el Bautista, deja que cumplamos la justicia. Es esto, Jehová a cargar en él el pecado de todos nosotros. Jesús viene al mundo con una misión, esta misión, recibir los pecados de todos nosotros. Entonces, para que Jesús reciba el pecado de todo el mundo, de todos nosotros, tiene que haber una conexión entre Jesús y nosotros. ¿Ustedes saben el segundo nombre de Jesús? Ustedes vean Mateo 1:23, ahí dice, su nombre será llamado Emmanuel, ¿cierto? Que traducido es Dios con nosotros. Pero según el libro de Isaías 59, Dios no puede vernos, Dios no puede escuchar, Dios no nos puede salvar. ¿Por qué? Porque hay una separación entre Dios y nosotros, se llama pecado. Pero si el pecado es puesto sobre Jesús, ya no habría separación, ya no habría división entre Dios y nosotros. Eso se llamaría Emmanuel, ¿cierto? Entonces, cuando Jesús dice, tenemos que cumplir la justicia de Dios, es esta, la que Dios va a cargar en Jesús el pecado de todos nosotros. ¿Y a quién quiere utilizar Dios? A Juan el Bautista. Según el libro de San Mateo capítulo 11, versículo 10, Él es el que prepara el camino del Salvador. ¿Para qué venía Jesús? Para cargar los pecados del mundo, ¿sí o no? ¿Y para qué vino Juan? Para bautizar. ¿Y la gente qué hacía con Juan? La gente le confesaba sus pecados y amontonaba, ¿no? Se podría decir como simbólicamente, Juan estaría amontonando una montaña de pecados. La gente viene y deja pecado y deja pecado y deja pecado. Un día viene, ¿no? ¿Quién viene? Nosotros veníamos hace un momento hacia acá y hemos visto, ¿no?, en la calle varios tanques de basura. Y de repente adelante vimos el camión de la basura, ¿cierto? El camión de la basura viene y recoge toda la basura que la gente bota. Supongamos que Juan el Bautista era como un reciclador, ¿no? Pero luego viene Jesús y él se recoge todo lo que Juan el Bautista ha recogido. Juan el Bautista, él es un descendiente de un sacerdote. Y los sacerdotes se encargaban de confesar los pecados, ¿cierto? Poner las manos, pasar el pecado, degollar. Ahora Juan el Bautista está siendo utilizado por Dios. ¿Para qué? Vamos a ver la imagen, por favor. Aquí está. Ahora Juan el Bautista, como representante del mundo, como dice San Mateo 11:11, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Significa que Juan el Bautista es el representante de todos nosotros, de todo el mundo. Si el representante del mundo le está poniendo las manos a Jesús, ¿para qué le pone las manos a Jesús? Para pasar, así como en el Antiguo Testamento, el sacerdote o el pecador ponía las manos sobre la ofrenda, pasaba los pecados sobre la ofrenda, ¿cierto? Jesús ahora estaba recibiendo la imposición de mano de Juan el Bautista y está recibiendo el pecado de todos nosotros, como dice Isaías 53:6. Dios está utilizando a través de Juan el Bautista para poner los pecados de todos nosotros sobre Jesús. ¿Y qué es lo que sucede después de que Jesús es bautizado? San Mateo 3:16. ¿Qué sucede? Vamos a ver el versículo, por favor. San Mateo 3:16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Miren lo que dice aquí. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y el versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios está complacido de su Hijo. ¿Qué ha hecho su Hijo? En ese momento que está saliendo del agua, ¿qué hizo Jesús? Ha sido bautizado, ¿cierto? Pero cuando Jesús decía a Juan, tenemos que cumplir la justicia de Dios, Él estaría recibiendo los pecados de todos nosotros. Por eso Dios dice, tengo complacencia. Dios está complacido de lo que ha hecho su Hijo. ¿Qué hizo su Hijo? ¿Qué hizo Jesús? Ha recibido los pecados de todos nosotros.
Y dice, ¿no? En el versículo anterior dice, los cielos fueron abiertos. Por eso su segundo nombre es Emmanuel. Porque si Jesús quita el pecado y el cielo queda abierto, significa Dios y el hombre hay un acceso directo. El hombre por primera vez, si usted confirma desde Génesis capítulo 6, versículo 5 hasta Mateo capítulo 3, versículo 17, en ninguna parte sale desde ese trayecto hasta aquí que el ser humano haya escuchado la voz de Dios directamente. Nunca. Dios desde Génesis capítulo 6, versículo 5 dice, o versículo 3 dice, no contenderé, no conversaré, no tendré ninguna relación con el hombre porque él es carne, porque él tiene pecado, porque su pensamiento constante es solamente hacer el mal. Luego, ¿qué hacía Dios? Traía a alguna persona que tenga el corazón de Dios. Y a él lo enviaba, ve y da mi palabra a mi pueblo. Ya esos eran llamados profetas, videntes, sacerdotes, ¿cierto? Pero no era que el pueblo así directamente podría escuchar la voz de Dios. Pero en San Mateo capítulo 3, versículo 17, todos pueden oír la voz de Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué hizo su Hijo amado? Ha cumplido la justicia de Dios. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, vamos a ver la imagen, por favor, la diapositiva. Ahora, ¿quién tiene el pecado? Jesús, correcto. San Juan capítulo 1, versículo 29. Ustedes pueden ver, en San Juan capítulo 1, versículo 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús. Mire, Juan lo bautizó ayer y al día siguiente, o sea, hoy, podríamos decir así, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién está hablando? Juan el Bautista. Juan, ¿no? El representante de todos nosotros. Juan, el que prepara el camino del Salvador. Juan, el que es el límite de la ley y los profetas. Juan, el que puso su mano sobre la cabeza de Jesús y Jehová cargó todos los pecados en Jesús. Él, como primer testigo, dice, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién le dijo a Juan así? ¿De dónde sacó él esa interpretación? Primero, Dios había preparado a Juan como el encargado del camino, ¿no? Del Salvador, ¿sí o no? Entonces Juan está presentando una ofrenda. Esa ofrenda es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice que va a quitar algún día. En el libro de Isaías 53, 6 dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En San Juan 1, 29 dice que quita el pecado del mundo, o sea, de todos nosotros. ¿Cierto? Ahora vamos a regresar a ese ejemplo que les di hace un momento, cuando Jesús se encuentra con un paralítico. ¿Qué le dice el paralítico en San Marcos capítulo 2? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Cierto? ¿Y qué sucede allí? San Marcos capítulo 2, por favor, puede ponernos San Marcos capítulo 2, desde el versículo, dice, San Marcos 2:5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. 7, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? 9. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Aquí Jesús hace una pregunta muy importante, ¿cierto? Ya, supongamos que alguno de ustedes está aquí como paralítico. Yo no soy Jesús, ¿cierto? Soy solamente el pastor William nada más, ¿no? Si yo le dijera a él, tus pecados te son perdonados, o le dijera, levántate y camina, vete a tu casa,
para Jesús o para mí, ¿qué sería más fácil? Mire, en otras palabras, ¿qué es más fácil? ¿Sanarlo o perdonarle los pecados? ¿A ustedes qué les parece? Sanarlo. ¿Sí? ¿Otra persona quiere opinar? ¿Qué es más fácil, sanar o perdonar? Perdonar, dice aquí nuestro hermano. Entre ustedes, ¿alguien más? Solamente hay dos respuestas, ¿no? Sanar o perdonar. Pero para que no se compliquen, yo voy a adelantar más rápido. Cuando Jesús pregunta, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? En primer lugar, más fácil para Jesús era sanarlo. ¿Por qué? Si Jesús lo sana, todo el mundo va a aplaudir. Todo el mundo va a glorificar, oh, la obra de Dios. Pero Jesús sabía que si Él le decía, tus pecados te son perdonados, todo el mundo va a cavilar. Todo el mundo va a contradecir, a criticar a Jesús. Pero ustedes deben saber, y según el Antiguo Testamento, también el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 12, versículo 21, sin derramamiento de sangre no se puede hacer perdón de pecados. Entonces por eso la gente decía, está blasfemando. Pero para Jesús, si Jesús dice tus pecados te son perdonados, para Jesús no solamente es una palabra, no solamente es un comentario. Jesús tiene que ser responsable derramando su sangre por ese perdón de pecados. ¿Me dejo entender? Entonces cuando Jesús le dice, ¿qué es más fácil? Por eso Él le dijo, ¿no? Jesús no utilizó lo más fácil. Nosotros como humanos siempre buscamos lo más fácil, ¿sí o no? Esto es fácil, esto es difícil, no, lo difícil no. Pero Jesús no buscaba el camino fácil. ¿Por qué? Porque Él viene a este mundo con una misión: cargar nuestros pecados. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué Jesús le diría a este paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿Por qué le diría? ¿Podemos volver a la diapositiva, por favor? Porque Jesús es el Cordero de Dios que está cargando el pecado de ese paralítico. ¿Los pecados del paralítico dónde están? En Jesús. Por eso Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Vete, anda. ¿Los pecados del paralítico dónde estaban? En Jesús. Cuando Jesús se encuentra en San Juan capítulo 8 con una mujer que ha sido sorprendida en el acto del adulterio, y todos la acusan y la quieren apedrear, ¿cierto? Jesús dice que se inclina y empieza a escribir con su dedo en la tierra, ¿sí o no? En la Biblia solamente salen 3 acontecimientos que alguien escribe con el dedo en la tierra. En Éxodo capítulo 19, 20, ¿no? El dedo de Dios, ¿cierto? Luego en el libro de Daniel, ¿no? Cuando sale Mene, Mene, Tekel, Uparsin, ¿cierto? Y luego en San Juan capítulo 8, solamente 3 veces. La primera vez que sale es para escribir la ley. La segunda vez que sale es para hacer un juicio a Belsasar, ¿cierto? Y la tercera vez Jesús está haciéndole el juicio a la mujer adúltera. Jesús escribe 2 veces. La primera vez Él estaría escribiendo el juicio, la ley. Pero la segunda vez, porque otra vez, primero Él se inclina y escribe. Y la gente le insiste y Él dice, se regresa y dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra esta mujer. Y se vuelve a inclinar y a seguir escribiendo. Esa palabra, que parece muy sencilla, muy simple, pero empezó a entrar en el corazón de todos los que estaban allí. Golpeaba, redundaba, el que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Todos empezaron a ser acusados dentro de su conciencia. ¿Qué significa? Tenían pecado, ¿cierto? Eran acusados por su propio pecado, ¿sí o no? Si uno es caballero, si uno reconoce su pecado, debería arrodillarse al lado de esa mujer. Yo también soy pecador, yo también necesito ser juzgado. Si ellos hubieran doblado su rodilla allí, ellos hubieran escuchado el juicio final de Jesús, el veredicto final de Jesús. ¿Qué le dijo a la mujer? Yo no te condeno. ¿Por qué no la condenaba? Porque el pecado de esa mujer lo está cargando Jesús.
Jesús, el Cordero de Dios que quita, que carga el pecado de la mujer adúltera, del hombre paralítico y de nosotros. Amén. Cuando Jesús está en la cruz, están dos personas a los costados, ¿cierto? Una persona a cada lado. Una se burla de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, sálvate, bájate, y luego nos salvas a nosotros. El otro también, los dos son malos, los dos son pecadores, los dos son asesinos, violadores, transgresores de la ley, los dos están siendo condenados al castigo. Pero uno, no por su condición física, uno lo reconoce a Jesús como el Salvador. ¿Qué le dice? Oye, tú estando en esa condición, ¿no temes a Dios? Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si nosotros vemos, si uno de las personas que estuviera allí escuchando esa conversación fuera un psicólogo, diría que ese hombre está loco, porque están muriendo, ¿cómo que va a venir en su reino? ¿Cierto? Pero él tiene la vista espiritual de reconocerlo a Jesús como el Salvador del mundo. Señor, acuérdate de mí. Jesús le dijo en ese momento, confiesa tus pecados. Jesús le dijo, ponte a orar, ponte a ayunar, ponte a cumplir la ley. ¿Le dijo así? No. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy mismo. ¿Qué significa? Los pecados de esa persona también están sobre Jesús. Amén. No solamente de la mujer adúltera, no solamente del paralítico, no solamente de ese malhechor, de nosotros. En la palabra mundo estamos incluidos nosotros. Amén. Desde el principio, desde Adán hasta el fin, todo eso es el mundo. Y el pecado que Jesús carga, que dice pecado del mundo, es desde el principio hasta el fin. Jesús en el libro de Apocalipsis es reconocido como el Alfa y la Omega, ¿cierto? El primero y el último, el principio y el fin. San Juan 19:30, ya estamos en la crucifixión de Jesús. Jesús ya está en la parte final y dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, entre las últimas palabras de Jesús sale la palabra consumado es. ¿Qué significa consumado es? Acabado, terminado, desaparecido. ¿Qué se acabó? Primero, la misión de Jesús. Mateo 1:21. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La misión de Jesús era cargar los pecados del mundo. Esa misión ya se cumplió. El pecado del mundo es consumado. Mi misión es consumada. La ley es consumada. La condenación es consumada. El juicio, todo es consumado. Aquí está, ¿no? Jesús en la cruz. Él está muriendo por el pecado del mundo. En el libro, ahí la Biblia dice, ¿no?, que Jesús llamaba a su Padre, ¿cierto? Padre, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, aún siendo el Hijo de Dios, pero él está con el pecado. Dios no podía mirar a su Hijo, por eso él clamaba. Pero ese es el precio, ese es el camino que él tenía que pasar por nuestros pecados. Así es la justicia de Dios. Amén. Entonces, Hebreos 9:12 dice, y ya no por sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre, es Jesús, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La eterna redención es hecha por Jesucristo. Jesús cargó todo el pecado de nosotros. Amén. Hebreos 9:26 nos confirma una vez más. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, ¿Jesús es o no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Amén, ¿cierto? Jesús quitó, y aquí también dice, por el sacrificio de sí mismo,
una vez para siempre, dice aquí, una vez para siempre, para quitar de en medio el pecado. Ayer leíamos un versículo en Salmo 119, versículo 140. Su justicia es eterna, ¿cierto? La obra de Jesús es así como dice aquí, una vez para siempre. Significa eterna. Si Jesús quita el pecado una vez para siempre, ¿qué le parece? ¿En el mundo hay pecado? ¿En el mundo hay pecado o no hay pecado? No hay pecado, porque la obra de Jesús es para siempre, una sola vez y para siempre. La obra de Jesús es perfecta. ¿Quiénes no son perfectos? Somos nosotros, cuando usamos nuestro pensamiento, cuando calculamos humanamente. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7 dice, Jehová no mira lo que mira el hombre. Isaías 55 versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Jehová. Mis caminos no son vuestros caminos. El tema de este seminario y de este CLF es: el justo por la fe vivirá. Pero ¿sabe qué pasa? Muchos cristianos quieren vivir por el entendimiento. Ustedes piensan matemáticamente, ¿cierto? 1 más 1, ¿cuánto es? 2. Pero en un contrato, un contador, ¿cómo le dice? ¿Cuánto quieres que sea? ¿Cierto? Para Dios 1 más 1 es lo que Él quiere que sea, ¿sí o no? Esa es corrupción. En la Biblia Jesús multiplica 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 personas y todavía sobra, ¿cierto? Jesús le hace caminar a Pedro sobre las aguas, ¿sí o no? Mire, vemos que en la Biblia no funciona la lógica humana. El entendimiento humano no va conforme a la fe. La fe es un nivel espiritual. Nuestro entendimiento, nuestra razón es un nivel inferior, un nivel carnal, un nivel humano. Si somos hijos de Dios, tenemos que desechar nuestra humanidad, nuestra carnalidad para recibir el nivel de hijo de Dios. Aquí Hebreos 9:26 nos dice: Él una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Ustedes pueden decir: pastor, hay pecado, pero la Biblia dice: Él ya quitó el pecado de todos nosotros. Él ya cargó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando yo le mando a mi niña de 5 o 6 años: hija, ven a limpiar la mesa, mi hija no va a limpiar la mesa como lo haría mi esposa, como lo hago yo, ¿cierto? Cuando yo vengo voy a ver muchas vetas en la mesa, ¿cierto? Rayas, ¿por qué? Porque ella no lo puede hacer perfecto, pero el papá, la mamá pueden mirar exactamente y limpiar, ¿sí o no? ¿Usted qué le parece? ¿Jesús haría el trabajo como un niño de 5 años? Dejando unas huellas de pecado en algunas personas. Te dejo pecado a ti poquito, ¿no? Así. No, Jesús limpia perfectamente, porque esa era la misión. El pecado desde Adán hasta el fin del mundo, ¿cierto? Ustedes recuerdan el sacrificio que se hacía una vez al año, el día 10 del mes séptimo. Se parece exactamente a la obra de Jesús. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 1, dice: la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, dice. No es la imagen misma, pero es una sombra de los bienes venideros. La ley significa la sombra de Cristo. En el libro de Romanos 7, versículo 12, dice que la ley es perfecta, es justa, santa y buena, pero nosotros somos carnales vendidos al pecado, ¿cierto? Entonces la ley es la sombra de Jesucristo. Cuando Jesucristo lo cumple, es diferente cuando nosotros tratamos de cumplirlo. Jesús perdonó todos los pecados del mundo una sola vez y para siempre. Hebreos 10, vamos a ver versículo 10 primero. Hebreos 10, 10. Hebreos 10, 10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esa voluntad es la voluntad de Dios, ¿cierto? Cuando Jesús dije: oh Dios, vengo a hacer tu voluntad, ¿cierto? Quitar lo primero y establecer esto último. Lo primero es la ley.
Y esto último es el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es para hacernos libres del pecado. En esa voluntad somos santificados. Dios nunca santificaría a un pecador. Pero si Él le quita el pecado, Él ya lo puede santificar. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. La obra de Jesús es una y es suficiente para siempre, para toda la eternidad. El versículo 12, Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él ya terminó, Él ya está descansando, ¿cierto? El versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No solamente nos quitó nuestros pecados, luego nos hace santificados y aquí también dice nos hace perfectos. Entonces, ¿seríamos perfectos por algo que hemos hecho nosotros? No, por la ofrenda que Él hizo, ¿no? Él mismo se ofrece a sí mismo para quitar nuestros pecados. Y en el libro de Romanos, vamos a ver Romanos capítulo 4, versículo 25. En Romanos 4, 25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús muere con nuestros pecados, pero cuando Él se resucita para darnos ¿qué cosa? La justicia de Dios. La justicia de Dios, ayer vimos un versículo, nos reviste, ¿cierto? Nos cubre, nos envuelve. Ya no somos nosotros, es Jesús que nos cubre a nosotros. Amén. Entonces, ¿qué le parece? Ayer hablábamos de dos justicias. La justicia de Dios, que es hecha arriba en el cielo por Jesucristo. Y la justicia de nosotros, que es hecha aquí en la tierra. Pero según el libro de Isaías 64, 6, es un trapo de inmundicia. No es aceptada por Dios en ninguna parte. Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, según su propia justicia. Pero si recibe la justicia de Dios, ¿qué le va a llamar Dios? Le va a llamar justo. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo tendría que ir al infierno. Yo tendría que ser destituido de la gloria de Dios, pero somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos 5, 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, un hombre es Adán, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, uno sería Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Ustedes qué son entonces? ¿Pecadores o justos? ¿Seguro? ¿Son justos? ¿Por qué justicia? Por la justicia de Dios, ¿cierto? No por mi obediencia, no por mi entendimiento, sino por la obediencia de Jesús, por el sacrificio de Jesús. Los muchos serán constituidos justos. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno, ese uno es Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, ese uno es Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿De qué estamos hablando?
de la justicia de Dios, ¿cierto? Mire, la obra de Jesús es perfecta. Jesús cargó los pecados de todo el mundo. Pero aquí claramente nos dice, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Mire, nosotros hemos hecho este evento, hemos invitado a muchas personas, pero solamente los que vienen aquí pueden recibir la conferencia. Si fuera una fiesta, por decir, ¿no? Si fuera mi cumpleaños, hay un buffet allí, gratis, ¿no? ¿Y quiénes pueden aprovechar? Los que vinieron. Aunque muchos tienen la invitación, pero X razón, de repente tenía un viaje, una reunión, una emergencia y no vino. Igual, las personas, Jesucristo ha preparado el buffet, ha preparado el banquete de la salvación, de la justicia, del perdón de pecado. Pero aquellos que aceptan, aquellos que reciben la abundancia de Dios, van a llevar en su vida la justicia de Dios. Amén. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Después de aquellos días es después de la obra de Jesucristo. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Primero, el hombre quería cumplir la ley, quería tratar de hacer los mandamientos, ¿cierto? Pero ahora el Espíritu Santo, por ese nuevo pacto, Él pone cumplida la ley en mi corazón. ¿Quién cumplió la ley? Jesucristo. La obra que Jesucristo hizo, el Espíritu Santo nos está poniendo dentro de nuestro corazón. Versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces yo les pregunto ahora una vez más, ¿ustedes delante de Dios son justos o pecadores? Justos por la justicia de Jesús. Amén. Por la obra hecha por Jesucristo. En el libro de Hebreos 9:25 dice que Él se presentó por nosotros ante Dios. ¿Cierto? Cuando ustedes lleguen al juicio, porque sí o sí vamos a ir al juicio, ustedes no tienen que decir, Padre Dios, yo me esforcé durante 20 años, 50 años haciendo lo bueno. No. Usted diga, yo creo en Jesucristo que murió por mí en la cruz. Él cargó mis pecados una sola vez y para siempre. Soy justo por la justicia de Jesús. Amén. Vamos a ver San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuándo una persona se convierte en hijo de Dios? Cuando acepta la justicia de Dios. Yo acepto, Jesús murió por mis pecados una sola vez y para siempre. Yo puedo testificar delante de Dios, no tengo pecado, porque Jesús, el Cordero de Dios, cargó el pecado de todos nosotros. Amén. Vamos a ver Salmos capítulo 2, versículo 7. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿Quién nos engendra? Dios, por la palabra, por su justicia. Amén. Entonces ustedes con toda seguridad, con una firmeza ahora más clara, ¿cierto? Usted puede decir, yo soy hijo de Dios. Yo no tengo pecado. Yo acabo de recibir la justicia de Dios. Todo lo que nosotros hemos explicado entre ayer y hoy se llama la justicia de Dios, el evangelio, la salvación, el perdón de pecado. Es muy diferente decir, yo creo en Dios, pero ¿qué crees de Dios? Ah, que Dios es todopoderoso, entonces tú tienes pecado. Claro, todos tenemos pecado, todos somos pecadores. Esa es la respuesta de muchas personas. ¿Por qué?
porque no profundiza en la palabra de Dios, no recibe en su vida la justicia de Dios. Amén. Agradecemos a Dios, le damos un aplauso al Señor Jesucristo. Y vamos a orar, sí, vamos a orar, vamos a terminar. Le agradecemos, Padre Dios, en esta tarde usted nos permitía compartir acerca de la justicia de Dios. Como dice su palabra, el justo por la fe vivirá, y si no, no agradará a mi alma. Siendo ahora hijos de Dios, justos, como dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, justos por la justicia de Dios. Somos justos, y en el libro de Hebreos nos dice que nos hizo santos y nos hizo perfectos por la obra de Jesucristo. En el libro de Génesis 1, 26, 27, 28, usted nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Su imagen es la justicia, la perfección, la santidad, pero eso el mundo lo perdió cuando fue engañado por Satanás. Pero ahora, por la justicia de Dios, usted nos transmite otra vez, por medio del sacrificio de Jesucristo, una vez más, su justicia, Padre. Sea glorificado su nombre, sea alabado su nombre, Padre. Le reconocemos y aceptamos su obra como nuestra justicia, Padre. Le agradecemos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.